Yo soy el abogado Jonathan Shaw y en el video de hoy vamos a hablar de la ley 245I y hablar de los requisitos para poder llegar a ser residente de Estados Unidos bajo esa ley. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar del 245I y cómo llegar a ser residente de Estados Unidos bajo esta ley tan importante. Los que saben algo de esta ley saben de que en el año 2000, a finales de 2000, el Congreso de Estados Unidos anunció lo que se llama el Life Act. Y en español, normalmente en nuestras comunidades de inmigrantes, conocemos esa ley como el 245I. Y los requisitos básicos son muy importantes para poder calificar, para pedir la residencia bajo este programa. La razón por la que estamos haciendo un video el día de hoy es porque muchos de las categorías bajo el 245I se están actualizando. La fecha de prioridad para muchas personas se está actualizando en estos meses y entonces, bueno, volver a recordar los requisitos básicos de este programa. Número 1, es importante, necesario haber estado físicamente presente en los Estados Unidos el día 21 de diciembre de 2000 y antes. Y no es simplemente haber estado físicamente presente en los Estados Unidos en esa fecha, pero también es necesario tener documentos o papeles para comprobar que tú estuviste físicamente presente ese día. No basta con llenar una solicitud y decir en la solicitud que yo estuve aquí, sino que tienes que tener, no sé, recibos de luz, de agua, un recibo de alquilar una casa, talones de cheque, fotos con una fecha, cualquier cosa que demuestre que tú estuviste físicamente presente en los Estados Unidos en esa fecha. Número 2, tienes que haber sido beneficiario de una petición familiar de un ciudadano entre enero del 98 y abril del 2001. Es importante que la persona que te haya pedido en esos años haya sido ciudadano. Una vez vimos un caso que la persona envió la aplicación como si fuese ciudadano, pero en el momento de tratar de arreglar papeles, inmigración descubrió que el peticionario o el familiar que pidió a mi cliente mintió en su aplicación y no era ciudadano en el año 2001. Entonces, así tengas un papel, es importante averiguar que la persona haya sido ciudadano cuando mandó esa petición original. También es importante buscar los recibos, no sé, en las cajas que tengas debajo de la cama o donde sea. Encontrar esos recibos de esos años desde hace 20 años y volver a encontrar el documento y mirar el papel, encontrar tu nombre y hay una parte en la parte de arriba, más o menos a mano izquierda, que dice fecha de prioridad, priority date. Esa fecha se tiene que actualizar. Eso es tu lugar en la fila de espera. Y como dije, por ejemplo, para el país de México, casi todas las categorías ya están actualizadas y hay 2 que están por actualizarse. Entonces es importante enfocarte en lo que es la fecha límite o la fecha de prioridad para poder arreglar bajo el 245I. Y si no has mirado esto y perdiste la esperanza porque ya han pasado 2 décadas, quizás es hora de mirar bien y ver si calificas. Miles y miles, millones de personas aplicaron bajo el 245I en esos años y ahora ya es el momento de que ahora se actualizaron muchas de esas aplicaciones. Otro requisito que muchos saben para los que benefician bajo el 245I es pagar una multa de $1,000. En lugar de tener que salir y pedir un perdón para regresar, pueden pagar esa multa como parte de su aplicación. Y eso es adicional a los otros costos que inmigración cobra para estas aplicaciones. En el 2001 era mucho más bajo el costo y ahora el costo ha subido muchísimo. Pero aparte de lo que hay que pagar para la residencia, hay que pagar esa multa de $1,000. Y luego, la palabra del día: hay que ser admisible a los Estados Unidos. Eso significa que bajo la ley de inmigración te pueden permitir entrar porque no tienes delitos, no tienes algún otro castigo, alguna otra cosa que hace que tú no puedas entrar al país. Hablando de los castigos, algo que afecta muchísimo a los que benefician bajo el 245I es, bueno, prácticamente este tiempo que han pasado aquí en los Estados Unidos, más de 20 años. Y en esos 20 años, ¿qué ha pasado? Bueno, en México o en el país de origen de uno,
fallece la abuelita, hay una quinceañera o hay que vender la casa, cualquier cosa. Y a veces las personas, después de haber estado un tiempo en Estados Unidos sin documentación, sin permiso, vuelven a salir para arreglar cualquier asunto, asistir a una fiesta o un funeral, qué sé yo, y regresan. El problema viene siendo de que si la persona estuvo más de 365 días, o sea, un año, en Estados Unidos sin documentación y vuelve a salir, hay un castigo automático. No tienes que ver un juez o un oficial de inmigración, es algo automático, un castigo de 10 años. Y luego, si regresa sin documentos, ese castigo se vuelve un castigo permanente, ¿sí? Entonces es importantísimo también calificar sin haber salido de Estados Unidos en estos años, y muchas personas han salido. Entonces es importante no confundirnos con estos requisitos. Y si tú no has hablado con un abogado de inmigración por mucho tiempo, sabiendo que estabas esperando una fecha límite o una fecha de prioridad para el 245I, quizás ya llegó tu momento y es tiempo de hablar de nuevo con un abogado de inmigración.